orden, en marcha, ya se juega Ameliano Guaraní, campo de juego, saque lateral para el conjunto legendario. Rivarola, con el control de Víctor Rivarola, el pase atrás para Palau. Luis Fariña, tocó Fariña, aguanta bien y toca Rivarola para Rubén. Parece que cabezazo, finalmente llegó Mancita a las manos de Rodríguez. Franco Ortellado aparece tocando Rivarola, pelota para Palau. Aquí está Fariña, picando Benítez. Toque para Miguel. Benítez contra campo rival. Centro para que aparezca dentro del área. Quería Rivarola, final. La va elevando Fernando Román. Girando Rivarola. Después de Lescano. Va Lescano. Lescano para Guaraní. Dos que está Barcelona, mi querido Freddy. Yo creo que está para 30 minutos. Presiona Rivarola. Va Rivarola. Sale Papadeo. La marca de Kevin Lescano. Rubén Darío Ríos. La cambia Rivarola. Pica Barbote. Lo acompaña Fariña. La tiene Borja. La va cambiando Borja. Pelota para Rivarola. Lo acompaña Barbote. Pica al cielo Palau. Rivarola y Borja que arranca, Enrique Borja que va, se vino Borja con Cortellado, disputa mano a mano, Borja que aguanta dentro del área, no la perdió, fue al combate, insiste Enrique Borja, Rivarola, busca el centro y va Guaraní en busca del tanto de apertura, pero Rivarola con golpe de cabeza, aguanta Borja, gana Borja, falta ¿el otro quién es? Rivarola Víctor. Gol del partido, Rivarola de zurda. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Benítez con golpe de cabeza tras un centro preciso y apareció el lateral ofensivo del conjunto legendario. No tiene tanta estatura, pero sí el oportunismo suficiente para llegar al gol y poner de ventaja sobre la última parte de este primer capítulo. Guaraní, Miguel Benítez, que 1-0 tras ese centro preciso, lo gana por ahora aquí en la noche de Santísima Trinidad. Guaraní por 1-0 en el fútbol paraguayo. Y por eso la emoción también en el festejo de Benítez, qué buen centro, además. El árbitro va mirando la hora también. Se va cerrando esta primera etapa. Qué momento oportuno encontró el gol Guaraní. Cuando Derles López marca, y es el final de este primer capítulo final del primer tiempo. Por ahora, acá en el Martín Torres, lo está ganando Guaraní. Guardando Roldán, aquí la saca Rivarola, zurdazo que va para Enrique Borja, contra él el polaco González el piso, Cambernigo para que aparezca
Kevin Lescano que juega. Se vino Rivarola. Vuelta Caso Porca. Papaleo. Para que tire Vera. Pase atrás para Bogado. Dominando Giovanni Bogado. Que va. La perdió el Giro. Saliendo Guaraní. Fariña que no puede. Bogado que insiste. Palau y las pelotas para... Corre Palau. Gana Fariña, finalmente pelota para que venga Rivarola, se perfila de zurda, toque para Fariña y le despejó. Responde Vargas, Rivarola, va el zurdo, muy bien Rivarola para meter la pelota profunda. Ahora pica Borja, pura habilitación, esta es Nathan Borja, está Borja, se desvió el Papaleo, le metió un manotazo y la saca Martínez. Llegó bien el Guaraní, gran pelota enviada por parte de Rivarola. Era buena, el pase fue muy bueno realmente y llegó a destino para que Borja después haga la individual y saque el remate. Cuando se traba por el camino me parece que eso facilitó las cosas a Papaleo. El pase para Enrique Borja. Que Borja después haga la individual y saque el remate. Cuando se traba por el camino me parece que eso facilitó las cosas a Papaleo. Auto para Martínez que carga otra vez. Respondía Benítez tocando Lescano. Va para Fariña. Después de cabeza. Aquí está Vargas. Tocando con Rivarola. Va Rivarola. Se une el zurdo. Tocó para Barceló. De vuelta para Rivarola. Pase para Barceló. Que bien que la hizo. Que cabecea primero, después la pelota sale, remate Bogado, Vareiro la toca y demás, pero todo está anulado por esa jugada previa. Facundo Barceló, aguanta Barceló, gana Bogado, para Meriano, se frenó y buscó escapar, pase corto, pero con la pelota para Cabrera, un poco más atrás, Barceló, pase para Vargas que la cruza, recibe Rivarola, Barceló que va dentro del área, no pudo Barceló acomodarse. Sin poder casi moverse en la última. Bueno, qué final que tiene este juego. Cano va mano a mano con el Papaleo, Lescano. Da buena gambeta. Uy, increíble. Papaleo. ¿Cómo se explica esto, Nikolitic? Bueno, vamos a tratar de explicar porque Kevin quedó solo en la casa del arquero, de Martín Rodríguez. Primer partido, pero tuvo muchas situaciones. Fue muy participativo dentro del juego, más allá que en la última no pudo. En la de Elio Vera, pero hay un desvío también en Servín, que lo complicó. Pero me parece que fue uno de los rendimientos destacados que ha tenido el juego. Rivarola tiene muy buena visión de juego. Hace muy buenos pases. Sí, señor. Buscando a Barceló. No, insiste Barceló, esperando a Rivarola. Ya cansado Rivarola. Rivarola ya no puede estar con calambre. Sí. Pelota larga, gran partido de Rivarola, hay que decirlo. Ha jugado muy bien, ha clarificado cuando tuvo que hacerlo. La pelota quieta para el gol de Guaraní, fue a su cargo. Cuando el juez del partido marca el final, Derlis López indica que ya no más. Fútbol aquí del Martín Torres, han empatado Ameliano y